Les doy la más cordial bienvenida a mi canal secundario Suecia en Español. Es dirigido a aquellos hispanohablantes que hacen vida o tienen la intención de emigrar a Suecia y se encuentran desasistidos por la barrera del idioma en el entorno mayormente legal. Pero obviamente no me voy a ceñir a la parte legal únicamente. Voy a hablar de muchos más temas para que sea más llevadera su estancia o su vivencia acá en este país. De todas maneras, les dejo una descripción más onerosa en la intro de este canal, así que les invito a verla. Entrando ya en materia, les voy a traer el primer video de una serie de 4 cápsulas relativas exclusivamente a los tipos de número de identificación acá en Suecia. Los 4 principales números de identificación son el número de identificación personal, el número de identificación de persona jurídica, el número de coordinación y el número de reserva. Hay un quinto número que se llama el LMA, dirigido exclusivamente a los solicitantes de asilo en este país. Pues nada, sin más preámbulos, vamos a ello. El primer video de esta serie se llama el Personnummer, lo que significa en español el número de identificación personal acá en Suecia. El número de identificación personal, también conocido en sueco como personnummer, es aquel número de identificación otorgados a los ciudadanos suecos y a los ciudadanos extranjeros que viven en Suecia. Los principales componentes de este número de identificación son la fecha de nacimiento, que en sueco se conoce como födelsetit, perdonen mi sueco que es bastante malo aún, el número de nacimiento födelsenummer y la cifra de control cifra. Para poderles explicar con mayor detalle cómo se constituye este número de identificación personal, me he dado la tarea de investigar el origen del mismo y cómo se constituye en el Folkbokföringslag, que es la ley de identificación nacional en Suecia, vigente desde el año 1991. Acá les voy a traer el mismo ejemplo que encontré en Wikipedia versión inglés para describir el número de identificación sueco. El mismo se constituye, como ya les había dicho, de la fecha de nacimiento, pero la fecha de nacimiento tiene un formato específico. Como pueden ver acá, se comienza por los últimos 2 dígitos del año de nacimiento, los 2 dígitos correspondientes al mes y los 2 dígitos correspondientes al día, en ese estricto orden. Hay unas excepciones a efectos de identificación bancaria que se conoce acá en Suecia como el BankID, en donde se puede solicitar que también se incluyan los 2 primeros dígitos del año de nacimiento. Está el separador entre la fecha de nacimiento y el número de nacimiento. El número de nacimiento se los voy a explicar más en detalle ahora mismo. ¿Cómo se constituye el número de nacimiento? Consta de 3 dígitos que se sitúan a la derecha del separador. De este cuarto número les voy a hablar más adelante. Antes de 1990, este número de nacimiento se constituía por 3 dígitos y los primeros 2 eran asociados al lugar del nacimiento del condado en que el ciudadano sueco nació. En el caso del condado de Gotland, al sur de Suecia, le corresponde el número 32. Esa designación del lugar de nacimiento ya no existe desde el año 1991. Ahora, ese número de nacimiento se constituye en lugar de estos 2 números más un tercer dígito que corresponde a el sexo biológico de la persona, que puede ser un número par para mujeres y un número impar para hombres. Ahora se toma de la siguiente manera. Estos 3 dígitos a la derecha del separador se designan aleatoriamente desde el número 001 hasta el número 999. Y ahora, ¿qué es? Lo que les dije, asignación del sexo, que en la ley sueca todavía se le conoce como género, pero al día de hoy ya el género sexual dista mucho de ese concepto inicial. Ahora ya hay muchísimos más géneros que vienen fuera de la discusión de este video. ¿Cómo entra al lugar este cuarto número que es el llamado control cifra? Es un número de control que se designa aleatoriamente al momento de que se imprime la tarjeta de identificación, que se conoce en sueco como ID card. De eso les voy a hablar más adelante porque es un tema aparte. Hay algo muy importante que constituye el número sueco.
Este separador, ustedes dirán, ah, bueno, es solamente un guión medio. No, es un signo negativo que pasa a ser positivo cuando la persona ya tiene una edad mayor a 100 años. Imagínense ustedes que esta persona, en lugar de haber nacido en el 1989, nació en 1922. Como ya cumplió 100 años, pasa a ser positivo en su tarjeta de identificación. Aquí les dejo varios ejemplos de lo que sería el person number dependiendo del tipo de persona y su sexo biológico. Lo extraje directamente de la página web de Skatteverket. Aquí ustedes pueden ver que los bebés pueden tener un número de identificación, lo que es común en muchos países, excepto en Venezuela. En Venezuela nosotros no tenemos asignado un número de identificación hasta que pasamos de los 9 años, en los cuales nuestros padres nos tienen que llevar al registro civil para que nos asignen la cédula de identidad venezolana. De resto se nos identifica con la partida de nacimiento o con el pasaporte, porque en Venezuela sí que los bebés tienen derecho a tener un pasaporte, así no tengan cédula de identidad. En el caso de Suecia pueden tener person number, pasaporte, etc. Como pueden ver aquí, la tercera cifra del número de nacimiento es impar para los hombres, que aquí en este caso hay dos, y par para mujeres. No siempre para las mujeres se va a asignar el número 8 o para los hombres el número 5 o el 9. Eso ya es una designación aleatoria. Hay consideraciones especiales de cara a la designación del número de identificación sueco. El person number no es el único tipo de identificación en Suecia. Como ya les he dicho antes, hay otros más y se los voy a explicar brevemente en la próxima página. ¿Por qué lo llamo person number y no digo número de identificación? Porque el número de identificación es más largo. Y acá la gente se dará cuenta, a medida que vive aquí, que todo lo llaman en sueco. Por mucho que tenga un equivalente en inglés, en español, en árabe, en lo que sea, le tienes que decir person number. Y más cuando vas a los organismos oficiales a solicitar información o a solicitar tu carnet de identidad o a pagar impuestos. Lo primero que te van a preguntar, person number. No te van a entender en otro idioma, así se los digas en inglés. Son así. Ya de eso hablaré luego. Otra aclaración, cuando la persona cambia de sexo biológico, por eso es que les decía, sexo biológico ya no es lo mismo que género al día de hoy. Se le reasigna un número de nacimiento en función a su nuevo sexo. Si la persona era hombre cuando nació y se cambió a mujer, se le tiene que otorgar en el tercer dígito del número de nacimiento un número par, correspondiente a su nueva condición. Como cambia su documento de identidad, si esta persona estuvo casada antes, el documento de identidad de su antiguo cónyuge también cambia, y más aún cuando la persona o el cónyuge decidió tomar el apellido de su pareja. Porque acá en Suecia se permite, por ejemplo, si yo estuviera casada y mi marido se llamara Peter Mendelssohn y yo decidiera llamarme Brenda Mendelssohn, eso puede ser tan normal y tan legal como que mi marido decida llamarse Peter Rojas, porque acá el hombre también puede tomar el apellido de casado de su mujer. Hay una escasez de person numbers, lo que ha obligado a resignar person numbers de personas fallecidas. Eso ha constituido un gran problema, porque imagínense ustedes que la reasignación del person number de una persona fallecida tenga un proceso abierto en curso de reclamación de herencias, de propiedades, o que sea de un personaje histórico o de la realeza. Bueno, no creo que sean tan torpes para reasignar un número de algún miembro de la realeza que haya fallecido. Pero bueno, esas cosas hay que mirarlas. Yo estuve investigando y la razón por la que hay escasez de personas es que, como ya les había dicho antes, el número de nacimiento va desde el 001 al 999. Es poco probable que hayan 1000 personas que hayan nacido el mismo día y que las 1000 personas vivan en Suecia y se les tenga que reasignar un person number. Pero siendo que hay 10 millones de personas al día de hoy viviendo en el país, entre suecos y extranjeros, para el año 2030 puede ser que ese cupo se cumpla en virtud de que esta asignación aleatoria data del año 1991. Puede ser que para el año 2030 ya no haya más person number con el formato que se conoce, sino que haya que inventarse otro más. Un ejemplo claro, el protocolo de Internet. Antes existía el protocolo IPv4. Dado que había escasez de direcciones IP, se tuvo que concebir el protocolo IPv6. En este sentido, yo creo que aquí los suecos se van a tener que inventar un nuevo sistema de identificación que incluya letras. Y parte de la solución al problema sería, bueno, si una persona
se declara que es trans, asignarle la letra T como su género. No quiero entrar en esas polémicas. No me gustaría que se implementase una solución como esa, pero capaz que sí es la única alternativa. ¿Quién sabe? Hasta 1990, como les comenté antes, se incluía el condado de residencia para computar el número de nacimiento de los ciudadanos suecos, por lo cual, si cambiaban de residencia, también debían cambiar de personnummer. Eso ya no es así. Y la razón también por la que se hizo esta designación aleatoria es porque como ya estaban viniendo más extranjeros al país, había un determinado número solo para extranjeros y eso daba lugar a discriminación. Continuando con los extranjeros. A los extranjeros no se les asigna un condado de nacimiento, porque no han nacido en Suecia, pero sí que presumiblemente se computa el primer lugar de residencia registrado en el país para hacer la asignación aleatoria. Eso no me consta, eso es solamente una especulación mía, pero cabe entre las posibilidades. De esto estoy pendiente de investigar mucho más. Y ahora les voy a hablar de lo que les comentaba antes. El último dígito del personnummer es el control cifra o cifra de control, el cual se calcula mediante el checksum. ¿Qué es el checksum? Y esto lo extraje directamente de la Oficina Central de Estadísticas de Suecia. Es un método de cómputo para el número de control, el cual está basado en el algoritmo de Lund, que si no les suena, matemáticamente hablando, sí que les puede sonar a las personas que creen en la astrología y se asocia con la numerología. El criterio es exactamente el mismo y se los voy a proceder a explicar. ¿Cómo hacen ellos el cómputo de la control cifra? Tomamos el mismo ejemplo del personnummer que teníamos antes, excluyendo los primeros dos dígitos del año de nacimiento. A cada cifra de este personnummer se les va a asignar una multiplicación y ese factor multiplicador es el siguiente. El patrón 212121212. Es decir, cada número del personnummer va a ser multiplicado, por ejemplo, el primero por 2, el segundo por 1, el tercero por 2, el cuarto por 1 y así sucesivamente, hasta completar en su totalidad el número de nacimiento. Como ya les he dicho, este número de control se calcula después de hacer todo esto. Tenemos este cálculo. Como se darán cuenta, en la multiplicación obtenemos dígitos de dos cifras. Esos dígitos de dos cifras no se pueden contar así como tal. Se aplica nuevamente el algoritmo y en lugar de computar o de hacer la suma 16 más 9, se suma primero 1 más 6 con el checksum y da el número 7, lo mismo que aquí. Después de efectuar la multiplicación, si hay un dígito de dos cifras, se suman las dos cifras para completar una. Como se ve aquí, si aquí hubiese sido 3 más 2 o 32, 3 más 2 es 5. La suma total de todas estas cifras da como resultado 34. ¿Qué se hace con ese número final? Como pueden ver acá, 34 no es lo mismo que 6. ¿Cómo confirmamos de que el número de control está calculado correctamente? De la siguiente manera. Cogemos el último dígito de la suma, que es igual a 4. A ese último dígito se le resta el número 10. 10 menos el último número de la suma es igual a 6. Es importante considerar que cuando la suma aquí da 10, 20, 30, 40, es decir, que el último dígito de la suma es 0, automáticamente la cifra de control es 0. Y aquí podemos saber que el número de control de nuestro personnummer se ha calculado correctamente. Ustedes dirán, bueno, eso es irrelevante. Sí y no, porque si ya está habiendo escasez de personnummer y se están reasignando, puede ser que al momento de imprimir la tarjeta de identificación, el algoritmo colapse y su cifra de control se calcule de manera incorrecta. Y ustedes se tienen que asegurar que su número de identificación se ha dado y se ha expedido correctamente para no tener problemas a nivel de registro legal, etc. Vamos, yo lo haría. De hecho, ya lo hice. Como les había mencionado al principio del video, existen otros tipos de identificación aparte del personnummer. Está el número de coordinación, que en sueco se conoce como samordningsnummer, el número de persona jurídica conocido como organisationsnummer, el número de reserva, que es el reservnummer, y el LMA número. Les voy a leer
rápidamente en qué consiste cada uno. Como ya habíamos visto a lo largo del video, el Personnummer es el número de identificación nacional tanto de ciudadanos suecos como de extranjeros que hacen vida legal en Suecia, el cual no se pierde aun cuando la persona haya dejado el país. Presumiblemente se pierde al renunciar a la nacionalidad sueca o cuando se revoca. El Samordningsnummer, que también se conoce como número de coordinación, se otorga a aquellos que están a la espera de la asignación de un Personnummer, a ciudadanos suecos que nunca han residido en Suecia, a estudiantes, recién empleados en Suecia y en algunos casos excepcionales a aquellos que viven fuera de Suecia, pero poseen una casa de verano en el país. No se aceptan entidades bancarias. Por ejemplo, si ustedes quieren tener un Bank ID o una cuenta bancaria, no les aceptan el Samordningsnummer. Creo que el único banco en el país que lo acepta es el Landsforsikringar. Está el Organisationsnummer, que es para personas jurídicas y es un número de identificación para empresas tanto suecas como extranjeras, bien sean públicas o privadas, cuya residencia fiscal o alguna de ellas esté en Suecia. El número de reserva o reserve number no encontré ningún texto legal que lo tipifique, pero sí encontré la definición de acuerdo a la Cruz Roja Sueca. Es un número de identificación especial asignado a personas inconscientes, bebés nacidos no sanos, en cuyo caso se documenta su nacimiento en el historial médico de la madre, menores de edad adoptados fuera de Suecia, personas que aún no tienen ni Personnummer ni Samordningsnummer, pero requieren asistencia sanitaria, incluidos vacunados contra el COVID. Cuando yo vine a Suecia, me tocaba la tercera dosis y no podía llegar a España. Entonces se me asignó un número de reserva solamente para que me suministrasen la tercera dosis. Luego de ello ya tengo mi Personnummer normal. En primera instancia a los solicitantes de asilo, entre otros supuestos. Y por último está el EMA-Nummer, el cual se otorga a solicitantes de asilo, a solicitantes de protección temporal y a quienes se les concede el derecho a permanecer en el país mientras se estudia su solicitud de residencia. Pues bien, espero con este video haber aclarado en la medida de lo posible lo que es el número de identificación nacional en Suecia, cómo se constituye, bajo qué supuestos se otorgan, cuáles alternativas hay para hacer vida en Suecia, etc. Y también espero que les haya gustado ese video. Bueno, así me despido y les doy las gracias por sintonizar. A quienes no se han suscrito, por favor, suscríbanse al canal y a quienes sí lo hayan hecho, por favor, den like, comenten, compartan o activen la campanita de notificaciones para seguir creando más contenido. Un beso y se les quiere. Y también los veo por mi canal primario Brenda Rojas Delgado. Chao, chao.